Gracias a Dios porque podemos reunirnos una vez más para adorar su santo nombre. Vamos a empezar este culto, hermanos. Les pido que se pongan de pie y cantemos, que leamos el Salmo 100, que cantemos. Parémonos, por favor, para leer el Salmo número 100. Está en la pantalla, hermanos. Dice así: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Vamos a orar, hermanos, en esta hora para iniciar este culto. Bendito Señor, te exaltamos, te bendecimos, Padre Santo, porque eres maravilloso y nos permites estar aquí hoy con un solo propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora a estar concentrados, Señor, en alabarte, en aprender sobre ti, Señor, y en escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tomes nuestros corazones, que cada punto de nuestro culto, Señor, sea pues grato ante ti, Padre Santo. Te pido que nos tomes. Y te pido, Señor, que también este culto y tu palabra, Señor, sean de bendición para pues cada persona que nos ve a través de internet, Señor, por cada persona a la que le llega este mensaje de tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos porque solamente tú eres digno. Permítenos, Señor, realizar este culto y te lo dedicamos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar a cantar, hermanos. Venimos a adorar al Señor y vamos a declararlo hoy. La luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, a
ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es rey, Él es rey, Él es rey, Él es rey. Amén. Amén. Así, hermanos, puestos en pie todavía, vamos a leer, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, leeremos los versículos del 1 al 26. Están en pantalla, hermano. Vamos a empezar. Dice así: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla». «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad». «Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad,
porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Oremos, hermanos, para recibir el mensaje de esta mañana. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos como tus hijos una vez más de esta manera presencial. Gracias, Señor, porque juntos podemos cantarte a ti, Señor, leer tu palabra y aprender más de ti. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos a mi hermano que dará tu palabra, Señor, que esta palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y sean palabras que nos ayuden, Señor, a conocerte más a ti, Señor, a poder alabarte, adorarte con todo nuestro ser. Gracias, Señor, usa a mi hermano grandemente, despeja, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, cosas que estén estorbando y que no ayuden, Señor, a conocerte más. Ayúdanos a ser, como dice tu palabra, adoradores en espíritu y en verdad. Alabado sea tu santo nombre, en Cristo Jesús, amén. Es el tiempo del mensaje. Buenos días, hermanos. Nuevamente nos volvemos a ver. Damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de estar nuevamente reunidos para seguir aprendiendo y también para seguir adorando su santo nombre. Como saben, estamos en el tema de la adoración. De esas 2 semanas que han pasado, hemos estado viendo algunas cosas acerca de la adoración. La primera semana vimos el concepto de la adoración. La semana que pasó, pues vimos acerca de cómo se adoraba en el Antiguo el Antiguo Testamento, cómo adoraban los patriarcas, la época de Moisés, la época de los reyes, pero también vimos algo acerca de lo que nos enseña el Nuevo Testamento. ¿Le puedes dar otro, Che Luis? Sí, entonces vamos ahora, en esta mañana, vamos a ver acerca de la adoración, porque es un estilo de vida. Ya hemos comentado, ¿no?, que la adoración es un estilo de vida, pero ¿por qué es un estilo de vida? Y durante este tiempo de exposición, pues vamos a estar aprendiendo acerca de por qué es un estilo de vida la adoración. Entonces, aprendimos la semana pasada los principios de adoración en el Antiguo Testamento y las características de la adoración en los diferentes tiempos de la época de la vida del pueblo de Israel antes de Cristo. Entonces nos enseña que Dios estableció formas de adoración en su palabra. Algo que vimos y recalcamos bastante es que la adoración, en la época de Moisés, Dios lo estableció estrictamente en su palabra. Pero también vimos que la adoración era una práctica familiar encabezada por el padre de familia, cuya responsabilidad era perpetuarla de generación en generación. Vemos a Abraham, cómo le transmite eso a Isaac, Isaac a Jacob, y así Jacob a sus hijos. Y vemos así cómo en el pueblo de Israel tenía que ir pasando de generación a generación. También Dios mismo enseñó a su pueblo cómo adorarle. Ellos no decidieron, ¿saben qué? Vamos a adorar a Dios de esta manera, vamos a construir así un altar, sino que Dios en la época de Moisés les puso reglas de cómo se le debe de adorar. Pero también vimos que la adoración como actividad espiritual era el punto de encuentro entre el pueblo y Dios. Era algo solemne, que donde quiera que estaban los judíos, tenían que venir a Jerusalén a rendirle adoración. También los principios de adoración en el Nuevo Testamento nos ayudan a valorar que la adoración es tanto una necesidad como una prioridad en nuestras vidas. Recordemos que también vimos un poquito acerca de Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y tenemos el soplo, que es el Espíritu. Y entonces ese espíritu tiene una necesidad de relacionarse con su creador. Y por eso muchas personas, la mayoría de las personas, si no es que todos, tienen ese concepto de adoración. Por eso buscan dioses, se hacen dioses, o incluso ellos mismos se adoran. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, una prioridad en todo creyente que debe basarse en una relación estrecha con Jesucristo. También vimos que es necesario que la adoración al Señor sea guiada por el Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones y que sea totalmente sincera. Entonces el Nuevo Testamento resalta también la importancia de reunirnos como ahora, de reunirnos como iglesia para rendirle
tributo, para rendirle adoración, para rendirle alabanza a nuestro Dios. Entonces, vamos a ver por qué la adoración es un estilo de vida. La adoración como un estilo de vida. La adoración tiene que ver con los valores, principios y creencias que orientan nuestra vida a los propósitos de Dios. ¿Cómo vivo mi vida? De eso se trata la adoración como estilo de vida. ¿Qué valores guían mi actuar cotidiano? ¿Qué valores guían mi pensamiento hacia la política? ¿Qué valores guían mi pensamiento hacia ciertas cosas que vivimos en nuestra sociedad? ¿Qué valores tengo yo como persona, como hijo de Dios? ¿Sí? Entonces los verdaderos adoradores tienen una misión de servicio también en su iglesia, su comunidad y el mundo, reflejando en su vida el carácter de Cristo y su señorío. La adoración no solamente se trata de que nosotros nos reunamos, vengamos a cantar y que leamos y algunos así les aplauden y esas cosas, sino que se trata de esto, de servicio con la iglesia, en comunidad, en el mundo y reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso la adoración es un estilo de vida, porque debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestro diario vivir. Pero esto no está separado de esto que nosotros conocemos como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso no es posible adorarlo solito por otros lados, sino que tenemos que reunirnos en una congregación, porque es parte integral de la adoración. Pero esta mañana lo que vamos a estar respondiendo acerca de la adoración son estas preguntas que puse ahí. ¿Bajo qué valores conduzco mi vida en cada una de las áreas en las que me desenvuelvo como individuo? Otra vez, ¿bajo qué valores me desenvuelvo en esta sociedad? También, ¿qué cualidades y hábitos de mi vida me identifican como un verdadero adorador? ¿Qué cualidades tenemos nosotros como hijos de Dios que la gente va a decir, este sí es hijo de Dios? Y también, ¿bajo qué principios bíblicos está cimentada mi conducta? ¿Sí? Mi conducta, mi fe, mi obediencia, mi servicio y mi adoración a Dios. ¿Bajo qué principios? O bajo, no sé, la Rosa de Guadalupe, bajo, como dice el dicho, quién sabe qué tantos hay en la televisión, ¿no? ¿Bajo qué principios conducimos nuestra vida diariamente, nuestra conducta, nuestra fe? ¿Sí? A veces, puede ser a veces que nosotros tenemos mezcla de todas las religiones y pensamos que eso es nuestra fe. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso debemos regirnos bajo la adoración a Dios. Entonces, todas estas preguntas son las que vamos a responder en esta mañana. Que nuestro Dios nos guíe para poder saber todas estas cosas y poder examinarnos nosotros en nuestro diario vivir y decir, sí, estoy adorando a mi Dios. Y no es como vimos las otras exposiciones, de que es solamente una máscara, ¿no? Y entonces por eso es que es importante ver acerca de la adoración, pero la adoración está unida a la obediencia. ¿Sí? La adoración está unida a la obediencia. Entonces un estilo de vida de adoración se basa en el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros como bautistas tenemos nuestro principio bíblico, que es las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Que nosotros nos regimos, la palabra de Dios es nuestra norma de fe y práctica, es la que nos guía para todas las cosas. Y entonces ahí es donde entra la obediencia. Entonces, el estilo de vida de adoración debe basarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas personas piensan que se puede adorar a Dios y al mismo tiempo llevar un estilo de vida indiferente, sin compromiso, y algunos inclusive siguen practicando un estilo de vida pecaminoso. ¿Sí? La adoración como un estilo de vida no debe de haber eso de la indiferencia. ¿Sí? La indiferencia a los principios de Dios, la indiferencia a no leer la Biblia, la indiferencia a no orar, la indiferencia a no congregarse,
a no tener una iglesia y ser responsable en su propia iglesia como miembro activo. ¿Por qué? Porque eso es la adoración, pero también un compromiso, ¿sí? Y algunos van más allá, ¿no? De que no les interesa llevar una vida como a Dios le agrada. Por eso la adoración está unido a la obediencia. Entonces, vemos cómo los evangelios registran el momento cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Recordemos, Jesús no le respondió con dichos del pueblo o cosas así, sino respondió con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de las tentaciones? ¿Cuál fue la primera tentación que Satanás le puso a Jesús? Sí, tenía mucha hambre porque había ayunado, ¿verdad? Había ayunado, ¿cuántos días? 40 días, exactamente. Y entonces él tenía mucha hambre, incluso posiblemente ya estaba muy debilitado. Y Satanás se le acerca. Ah, tú eres hijo de Dios. Satanás sabía que era hijo de Dios. ¿Y qué le dijo? Pues tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús dijo, sí, tienes razón. Satanás, yo sí soy hijo de Dios. ¿Para qué voy a pasar hambre? Voy a convertir en pan esta piedra. No. ¿Qué le dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después dice que lo llevó a una parte muy alta del templo. ¿Y qué le dijo? Déjate caer, porque escrito está, dice, sabía la Biblia. Incluso lo saben más que otros. Sabía la Biblia. Y le dijo, porque dice la Biblia que va a mandar a sus ángeles y te van a detener para que no caigas, no tropieces. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, tienes razón. Para que vea que si soy hijo de Dios, me aviento. ¿No? ¿Qué le dijo? Sin miedo, hermanos, porque no escucho bien. No tentarás al Señor tu Dios. Muchos de nosotros tentamos a Dios. Por ejemplo, en esta pandemia yo lo vi mucho. Sí, muchos no, que no tenemos fe, que quién sabe qué, decían unos. Están tentando a Dios y cuando vemos el peligro y no nos guardamos, no nos cuidamos, estamos tentando a Dios. ¿Sí? ¿Y qué otra tentación? Contestó con la palabra de Dios. Le dijo, les presentó todos los reinos del mundo. ¿Sí? Y le dijo, todo eso te voy a dar porque a mí se me dio si tú te postras y me adoras. ¿Qué le dijo? Al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Pero todo esto respondió con las palabras que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y nosotros, de la misma manera, nosotros debemos estar obedeciendo la palabra de Dios, respondiendo a todos los actos de nuestra vida por medio de la palabra de Dios, viviéndolo día a día. También la adoración falsa es el resultado de la ignorancia. Cuando la gente piensa que está adorando a Dios, no sé, haciendo caminatas, yéndose de rodillas a ciertos lugares y todos, ellos creen y están convencidos que esa es una verdadera adoración, pero no se dan cuenta que la palabra de Dios ya muestra cuál es la verdadera adoración. Y entonces muchos de ellos es por la ignorancia y algunos por la indiferencia a la palabra, mientras que la adoración verdadera es espiritual, es interna, que está basada en el conocimiento de la palabra de Dios y centrada en una relación íntima y personal con Dios. Si conocemos a Dios, conocemos su palabra, porque su palabra nos revela a Dios, su palabra nos dice quién es Dios, cómo se le debe de adorar, cómo debemos conducirnos y cuál es su voluntad. Todo eso nos habla acerca de la adoración en la obediencia. Pero también nos dice algo muy importante que leímos hace rato con la mujer samaritana. Recordemos a la mujer samaritana que ya lo leímos, en el cual le dijo que vamos a adorar en espíritu y en verdad. Que va a llegar el tiempo, dicen que ya no van a ir a adorar al templo de Jerusalén, ya no van a ir a adorar a ese monte en el cual los samaritanos pensaban que ahí se tenía que adorar y no en el templo. Y Jesús le dice, tranquilízate, va a llegar el momento en que no van a adorar ni allá ni acá, sino en espíritu y en verdad, es decir, en todas partes, porque es algo interno. Entonces la adoración como estilo de vida del creyente tiene que ver con aceptar primeramente el señorío de Cristo en nuestra vida. Y ahí está el asunto de todo esto.
El señorío. ¿Qué es un señor? Bueno, no vayan a decir mi esposo o cosas así. ¿Sí? A algunos no les gusta que le digan señor, ¿no? Pero es señor. No se crean. Entonces, señorío implica que estamos bajo el control de esa persona. ¿Sí? Antiguamente los reyes, los lord que le llamaban, ¿sí? Tenían cuando veían a un señor, o sea, la gente se postraba delante de ellos porque le tenían mucho respeto y obediencia. Y cuando un lord le mandaba a las personas, quiero que hagas esto, les obedecía. ¿Por qué? Porque era el que tenía ese investidura de señor. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros hablamos del señorío de Cristo, estamos diciendo que nuestra voluntad está sometida a su control de Él. Y entonces ahí es cuando flaqueamos, tambaleamos todos nosotros, porque decimos, no, momento, Señor, sí, está bien, eres mi Señor, pero deja primero hacer mi voluntad y después, si me da tiempo, hago tu voluntad. Allí no es el Señor de nuestra vida. Entonces aceptar el señorío de Cristo y someterse a la enseñanza de la palabra de Dios. Como resultado, la adoración del creyente concuerda con su conducta. ¿Sí? Como es tu Señor Jesucristo, y entonces tu vida, tu conducta, tu manera de conducirte, se va a ver reflejado que Cristo es tu Señor. Y por sencilla razón de que toda adoración verdadera parte del cambio espiritual, una transformación ocurre en nosotros, porque está el Señor en tu corazón y está gobernando nuestra vida. Y entonces se va a ver reflejado en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces así vamos a reflejar a Dios en el que creemos todos los que estamos aquí. Pero vamos a ver, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Y qué es adorar en espíritu? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y quienes le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Este pasaje nos da a entender que hay adoración verdadera y hay una adoración falsa, porque si no se hace espiritual y tampoco en verdad, no es una adoración genuina, sino es una adoración falsa. Entonces la adoración verdadera tiene que ver con dos características fundamentales, que es adorar en espíritu y adorar en verdad. Son dos, adorar en espíritu y adorar en verdad. Pero ¿qué? En este caso, ¿qué es adorar en espíritu? ¿Cuál es la otra? Adorar en espíritu se refiere a que la adoración es una actividad que se realiza desde el ámbito espiritual de nuestro ser. O sea, es algo interno, que ahí no podemos ver. Por eso yo no sé si ustedes no pueden saber si yo de verdad estoy adorando a Dios. Tampoco puedo saber si dentro de sus corazones ustedes de verdad están adorando a Dios. ¿Por qué? Porque es algo interno, es algo del corazón, de lo más íntimo de nuestro ser. Pero ese íntimo de nuestro ser se va a ver reflejado en todas las partes de nuestro cuerpo. Está en nuestra mente, en nuestras emociones y en lo que vemos físicamente. Y por eso ahí puse unos emoticones. ¿Por qué? Dependiendo de cómo esté tu estado de ánimo también. A veces estamos tristes porque pensamos que Dios no nos va a bendecir, que Dios no nos va a prosperar, que Dios no nos está ayudando, o pensamos que Dios está lejos, o a veces tenemos el corazoncito de estar bien contento, alegramos, porque estamos felices de que Dios está con nosotros, o a veces estamos enojados porque un hermano por ahí me hizo alguna cosa y ya no lo quiero ver, o a veces estamos asombrados por las maravillas de Dios, y a veces estamos adorando espiritualmente en nuestro corazón. Por eso es importante que la adoración salga de nuestro corazón, del interior de nuestro ser. Y como vemos, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y como dije al comienzo, tenemos el soplo de Dios, el cual es el espíritu que tenemos nosotros, en el cual muchos lo conocen como el espíritu humano, el cual tiene la capacidad de poder relacionarse con el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y ahí es donde viene la transformación a que nosotros nos volvemos
una nueva criatura. Entonces, por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos la facultad de entrar en comunión con nuestro Creador por medio del Espíritu, el cual nos permite responder a Dios y decirle, como dice en el Nuevo Testamento, Abba, Padre. ¿Sí? Es por medio de nuestro Espíritu que nosotros podemos adorar de verdad a Dios. Vemos como María, la mamá de Jesús, cuando se presentó el mensajero Gabriel y le dijo, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Estaba bien contenta porque iba a ser instrumento para Dios. Y ahora nosotros debemos alegrarnos cuando, por ejemplo, algunos de los que estamos encargados de la iglesia decimos, hermano, no sé, lo veo con estas cualidades y quisiera que usted sirviera en esta área de la congregación porque tenemos vacantes o hay lugares que necesitamos ayuda, apoyo. Y el hermano dice, mi alma me regocija en el Señor, mi espíritu se regocija en Dios. Adelante, hermano, yo quiero servir. No, sino otras cosas, ¿no? Que no voy a decir. Pero ahí es donde entra la adoración de verdad en nuestro corazón. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto vivimos el señorío de Cristo en nuestra vida? La que sigan eso. Entonces, esto quiere decir que la verdadera adoración involucra todas nuestras facultades, tanto espirituales como mentales y emocionales, y que el acto de adoración involucra todo nuestro ser. Por eso nosotros no fomentamos los aplausos, no fomentamos otros tipos de situaciones que otros grupos hacen. ¿Por qué? Porque la adoración no consiste en esas cosas, sino consiste en una entrega a Dios. Las expresiones de alabanzas se pueden dar, que eso es diferente, pero la verdadera adoración es una entrega completa a nuestro Dios. Y de ahí entra el servicio, lo que hacemos, lo que vivimos, cómo tratamos a las personas, cómo tratamos a nuestros padres, cómo vivimos en nuestra familia, en todas esas áreas involucra todo lo que conocemos como la adoración a Dios. Entonces, la adoración en espíritu requiere la sinceridad del corazón, de la mente, de las actitudes y una manera genuina de expresar reverencia a Dios. Entonces, primero viene de ser sinceros, como habíamos hablado en la semana pasada, de no tener una máscara, ¿sí? De no tener una máscara, de ser sinceros. Y de esa manera nuestro corazón va a ser sanado de cualquier cosa que tengamos y que nos incapacite para poder adorar realmente a Dios. ¿Por qué? Porque si nuestro corazón, otra vez se los digo, si nuestro corazón está enfermo, está dañado, obviamente el resultado de todo lo que vaya a reflejar en el exterior va a venir contaminado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, como dice Santiago, salen todos los malos deseos, las guerras, conflictos y todo lo demás. La adoración espiritual es más que solo un rito externo. ¿Qué es un rito? O podríamos decir que es una práctica que es ritual. ¿Sí? Por ejemplo, un ritual podría ser el bautismo. ¿Qué otra cosa podría ser un ritual? Por ejemplo, el aplaudir y algunas iglesias danzan y todas esas cosas, es como un ritual. Pero realmente en la vida diaria no se ve reflejado una entrega a Dios. Entonces, solo un rito externo. Es el espíritu del hombre que se comunica con el espíritu de Dios cuando estamos adorando. Y ahora, ¿qué es adorar en verdad? Ya vimos que es adoración. Adorar en espíritu es algo interno, algo de nuestro interior del corazón, de estar sanos, que sea sincero. Pero ahora, ¿qué es adorar en verdad? Adorar en verdad se refiere a la calidad que tenemos en la adoración, la calidad. ¿Sí? Los comerciantes saben de eso, ¿no? De calidad. ¿Sí? Cuando tienen un producto y es chafa, obviamente la gente lo compra, pero después ya no viene. ¿Por qué? Porque sabe que no es de calidad. ¿Sí?
igual en la adoración también hay qué tipo de calidad es nuestra adoración a Dios. Adelante, Anís. Entonces, la adoración de calidad se distingue por lo siguiente. Primero, se basa en el conocimiento de quién es Dios. Para que nosotros podamos adorar adecuadamente a Dios, nosotros debemos saber a quién adoramos, quién es Dios. Y eso lo vamos a saber por medio de su palabra, por medio de las Escrituras, porque ahí es donde nos muestra, nos enseña quién es Dios. Si nosotros no tenemos el conocimiento de quién es Dios o tenemos un vago conocimiento de Dios, obviamente nuestra adoración como que va a estar ahí tambaleando. ¿Por qué? Porque si no conoces a Dios, sus cualidades, su forma, sus reglas morales, todas esas cosas nos van a entorpecer nuestra verdadera adoración. Por eso la adoración debe distinguirse primeramente con saber quién es Dios. Entonces la adoración involucra la mente. Esto quiere decir que nosotros debemos tener conocimiento de quién es Dios, conocerlo. Por ejemplo, hagamos un examen bien rapidito. Para ustedes, ¿cómo es Dios? ¿O quién es Dios? Pues así tal y como dice ahí. Están pensando mucho. Yo dije, así van a decir. Dios Espíritu. Luz. ¿Qué más? Poder. Salvador. Amor. Creador. Sustentador. Y todo lo que termina en dor. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento en nuestra mente, obviamente vamos a ver a quién estamos adorando, obviamente vamos a reverenciarlo, obviamente vamos a tener ese temor de Dios, porque sabemos quién es. ¿Sí? Es el creador de todo el universo, es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Pero si nuestro conocimiento de Dios es vago, obviamente no va a haber respeto hacia Dios, no va a haber esa entrega, esa, ¿cómo podríamos decir? Esa realmente entrega al señorío de Cristo, porque nuestro pensamiento no va a tener bien definido ese concepto de quién es Dios. La adoración verdadera involucra la mente. Esto quiere decir la comprensión de quién es Dios en cuanto a su naturaleza. ¿Cómo es Dios? En cuanto a su obra, ¿qué hizo Dios? En cuanto a su carácter también, ¿cuáles son las reglas morales de Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es santo, ¿sí? Dios es santo y cantamos un himno que dice santo, santo, santo. Pero ¿qué tanto está metido eso en nuestra mente para poder adorarlo por quién es Dios? Y podemos ver que Jesús sabía que no hay adoración verdadera si no hay comprensión significativa de lo que se cree y se adora. No podemos adorar verdaderamente lo que no conocemos. Por eso Jesús tomó tiempo para enseñar a sus discípulos que Él había venido a cumplir las Escrituras. Las Escrituras nos van a enseñar de verdad quién es Dios, cómo es el Espíritu, ¿sí? ¿Qué hizo? Todo lo que vemos, nos murió por nosotros, nos rescató, nos lavó, nos limpió, nos regeneró, nos sigue bendiciendo, nos dio vida eterna, nos tiene lugares, mansiones preparadas para nosotros. Y en cuanto a su carácter, Él es santo. No hay nada imperfecto en Él. Y si nosotros tenemos ese conocimiento de Dios, obviamente vamos a adorarle de verdad. ¿Por qué? Porque nuestra mente está consciente a quién nos vamos a dirigir. Pero también debe de estar centrada en Jesucristo. ¿Sí? Debe de estar centrada en Jesucristo. La adoración
es el resultado de una relación íntima con Dios que se logra a través de un encuentro personal con Cristo. Por eso, alguien que no ha sido regenerado, alguien que no ha aceptado a Jesucristo, no puede adorar a Dios. Adorará a su manera, pero no es una adoración genuina, no es una adoración verdadera, porque está centrada en Jesucristo, en una relación estrecha con Él. Por eso, como dice Juan, es necesario nacer de nuevo. Y es importantísimo eso de nacer de nuevo, porque si no, no podemos entender quién es Dios, porque tiene que haber una transformación en nuestro corazón, en nuestro ser. Si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, obviamente nuestra adoración no va a estar centrada en Él, porque no hay una estrecha relación con Él. Por eso debe de estar centrada en Jesucristo como nuestro amo, como nuestro Señor. Juan 14:6 dice: lo que Jesucristo es en su naturaleza, su carácter y propósito para con los seres humanos. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dice, viene al Padre si no es por mí. Nadie, absolutamente nadie, si no es por Jesucristo. Por eso no es cierto cuando dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. No, Jesucristo nos lleva a Dios, no las religiones, ¿sí? Y nos lleva a Dios una relación estricta con Jesucristo. Pero también la adoración verdadera se debe fundamentar en la palabra de Dios. ¿Otra? Se fundamenta en la palabra de Dios. Ahí estaba bien. Sí. Entonces no basta adorar con sinceridad, porque si usted conoce a mucha gente lo hace de verdad, sinceramente, va a diferentes imágenes, hace diferentes cosas, rituales, bien sinceros, ¿sí? Bien sinceros, pensando que eso es la verdad, pensando que están adorando de verdad a Dios. Hay mucha gente muy sincera, pero se necesita adorar según la verdad de la palabra de Dios. Y en este aspecto entra luego 3 preguntas importantes: ¿a quién se adora? ¿Por qué se adora? ¿Y cómo se adora? Dale, ¿no? Creo que está al siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿a quién estamos adorando? ¿Por qué le adoramos? ¿Cómo le debemos de adorar? Esa pregunta debemos hacernos siempre. Porque si nosotros sabemos a quién estamos adorando y por qué lo estamos adorando, y si sabemos a través de la Escritura por qué o cómo se adora, vamos a ser mejores adoradores de nuestro Dios. Y recordemos que estamos en el concepto de estilo de vida. Entonces, la adoración verdadera no parte de lo que el hombre considere valioso, importante, sincero y agrado, de su filosofía de vida, de la satisfacción de sus necesidades, sino de lo que la Biblia revela acerca de Dios y del ser humano. Por eso nosotros, creo que la primera semana que empezamos a hablar de esto, dije que a veces nosotros oramos como los que hacen los plantones, ¿no? Con nuestro pliego petitorio, ¿sí? Pero no nos detenemos a pensar. Si solamente estamos pide, pero no nos acercamos nada más a exaltar a Dios, a agradecerle por lo que Él es, ¿sí? Y por lo regular todos nosotros tenemos ese estilo de oración, de pliego petitorio, ¿sí? Y si no está mal que nosotros pidamos a Dios, está bien. El asunto está que cuántas veces nosotros solamente oramos por gratitud a Dios, para exaltar su nombre, para alabarle. Y vemos que en la Biblia nos revela acerca de Dios y acerca del ser humano. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo está el ser humano? Está muerto en sus delitos y pecados. Dios es santo. Ha hecho su obra maravillosa para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero también la verdadera adoración tiene el propósito de agradar a Dios en todo. ¿Sí? Tiene el propósito de agradar a Dios en todo.
¿Qué sigue? Entonces, las motivaciones de nuestro corazón deben ser sinceros, no basados en las apariencias, sino en la intención de agradar a Dios en todo lo que hacemos, es decir, en nuestro diario vivir. Porque podemos confundirnos y decir solamente en este lugar o en la iglesia, podríamos decir, aunque también no está bien dicho decir en la iglesia, sino en la casa que nos congregamos, adoramos solamente ahí. Sin embargo, adoración está implicado en nuestro diario vivir. ¿Cómo te portas con tu compañero de trabajo? ¿Cómo te portas con tu hermano carnal o hermana carnal? ¿Cómo te portas con tus padres? ¿Cómo te portas si eres profesor, pues cómo te portas con tus niños? ¿Cómo te portas con tus compañeros? Y muchas otras cosas. Si eres comerciante, ¿cómo tratas a tus clientes? ¿Cómo tratas si tienes empleados? Todas esas cosas involucran la verdadera adoración. ¿Cómo tratas a tu pastor? ¿Cómo tratas a tus hermanos líderes de ministerios? Tú, si tienes un ministerio, ¿cómo tratas a tu compatriota en el ministerio? Y todas esas cosas es la adoración, porque se refleja lo que hacemos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, hablar la verdad en todo tiempo. Es algo tan simple. Hablar la verdad en todo tiempo. Ser honestos al cumplir en el trabajo. Ser leales a nuestras convicciones cristianas. ¿Sí? Y ese es el asunto que yo veo mucho en este tiempo. ¿Sí? Muchos apoyan las diferentes ideologías. Son cristianos, pero muchos apoyan las diferentes ideologías que va contrario a lo que enseña la palabra de Dios. No mantienen sus convicciones cristianas. No se paran frente y sufrir las consecuencias de sus convicciones cristianas. También conducirnos santamente en nuestras relaciones interpersonales. Y allí también está el asunto complejo y complicado de la vida, ¿sí? De conducirnos sanamente en nuestras relaciones interpersonales. En el matrimonio, eres fiel a tu esposa, eres fiel a tu esposo, viven en armonía. La familia, cuidas, velas por tu familia, padre, que eres la cabeza del hogar, que tanto estás transmitiendo los principios de Dios a tus hijos. En la iglesia, estás sirviendo bien en tu ministerio, estás echándole los kilos que hasta ya no te das abasto de tanto que hacemos. En el trabajo, ¿sí? Todo esto habla de la adoración como un estilo de vida. Pero también todo esto tiene que ver con la integridad, tanto interna como externa del creyente, que se traduce como el ser fiel a Dios. Fiel a Dios en lo interior, porque allí es donde somos más infieles. No sé ustedes, pero yo sí me doy cuenta de eso. Dentro de nosotros es donde hay más infidelidad. Porque podemos aparentar ser fieles a Dios, y se puede. Hay muchos buenos actores. Sí, pero adentro de nosotros, ¿qué tan fieles somos a Dios? ¿Sí? ¿Qué tan fieles somos a Dios? Y ahí es a donde por la pura gracia de Dios no nos ha consumido. Porque nuevas son cada mañana. Entonces, esto significa reflejar en el mundo, con hechos concretos, que nuestra vida adora a Dios. Como decía Jonás cuando estaba en el barco, yo adoro a Dios, creador del cielo. Y, por eso aviéntenme, porque es por mi culpa que vino este castigo, porque yo soy adorador de Dios y por eso, como no obedecí, viene este problema que le dijo. Entonces, la obediencia es la manera más sublime de demostrar a Dios cuánto le amamos y respetamos. El obedecer. ¿Sí? Y ahora, aquí viene también algo complejo, ¿no? De que ¿cómo voy a obedecer a Dios? Dios ha puesto líderes en su palabra, dice. Sí, Dios ha puesto pastores, maestros, profetas, ministerios, para poder trabajar juntos como cuerpo de Cristo. Y eso lo establece bien todo el Nuevo Testamento. No podemos trabajar separados, cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Mi dedo no se separa de mí y se va a trabajar por ahí.
está conmigo, con mi propio cuerpo, no se separa. Si se separa, pues se muere porque lo cortan y ya no funciona. Así pasa igual con nosotros como cuerpo de Cristo. Por eso es importante vivir en comunidad, servir en comunidad. ¿Está bien? Sí, entonces, veamos el corazón de un adorador. ¿Cómo podemos ser un mejor adorador? Porque ya hablamos todo este concepto, ¿no? de un estilo de vida que se refleja en nuestra manera de vivir día a día. Pero ¿cómo podemos mejorar? Primero, debemos enfocar nuestra adoración. Enfoca tu adoración en Dios. Piensa, medita. ¿A quién estás adorando? ¿Quién es el que estás adorando? ¿Por qué está exigiendo tu voluntad sometida a Él? Entonces, todo el programa en nuestro servicio de adoración individual y congregacional debe estar diseñado para enfocar nuestra atención hacia Dios y concentrar nuestros pensamientos en Él. No en la ropa que se quedó en el tendedero, que ya se está quemando por el sol. No en el frijol, se me olvidó apagar el frijol. No que, híjoles, ya es hora, tengo que ir a abrir el local, cosas así. O que ya mi perrito se quedó en la calle y que, híjoles, se va a perder. Y ojalá ya pronto termine el culto porque me tengo que ir. Debemos enfocarnos. ¿Sí? Por eso puse esto. Ay, se distorsionó, pero puse esto. Enfocarnos en Dios. Sí, en los celulares, ahora que algunos son más inteligentes que nosotros, le picamos y enfoca, ¿no?, a la persona o a lo que queremos tomarle fotos. Debemos enfocar nuestra adoración a Dios. Por eso nos reunimos, para adorar de verdad a nuestro Dios. Porque no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento de que voy a ir a la iglesia porque ya me quiero cargar mis baterías. Pero está vacía porque no adoraste en la semana. Está vacía porque no leíste, no oraste. ¿Sí? Y cuando nosotros nos reunimos aquí, venimos a exaltar a Dios. No se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Sí? Por eso, como pueblo, venimos y nos rendimos ante Él para adorarle. Entonces, la adoración, la vida del verdadero adorador está enfocada en lo que Dios es y acerca de todos sus propósitos. Entonces, recordemos que la adoración es la respuesta natural del corazón. Si tú no tienes un corazón entregado a Dios, obviamente te va a costar adorarle. Cuando hay una clara comprensión de la presencia de Dios y del carácter de Dios, cuando tenemos un claro concepto de quién es Dios, cómo es Dios, obviamente nosotros vamos a luchar, vamos a mejorar, vamos a hacer lo mejor que se pueda para rendirnos en adoración a esa divinidad, a ese Dios que adoramos. Por eso hay esa canción, al Dios que adoramos. Pero también comprométete en vivir en santidad. Comprométete en vivir en santidad. ¿Cómo podemos mejorar en la adoración? Comprometiéndome en vivir en santidad. Santidad es apartarse para uso exclusivo de Dios. Y ahí tiene muchas implicaciones. Si robas, deja de robar. Si mientes, deja de mentir. Si engañas, deja de engañar. Si no eres fiel a asistir a las reuniones, ahora sé fiel. Si no te gusta trabajar con tu ministerio, ahora trabaja en tu ministerio. Si te peleas mucho con tus hermanos, ahora ya no pelees. ¿Qué más? Muchas otras cosas que ahorita ya no se me vienen más en la mente, pero debemos comprometernos en vivir en santidad. Las Escrituras dan profunda evidencia de que la persona que se acerca a Dios debe separarse de toda especie de mal, porque la misma naturaleza de Dios lo demanda. Dios es santo. Y si tenemos un Dios santo, sus hijos
van a ser también santo. Todo aquel que desea acercarse a Dios debe tener un afán, una necesidad personal de santidad en la vida. En nosotros debe nacer esa necesidad, ese deseo de ser mejor hijo de Dios cada día. De que, por ejemplo, en las redes sociales se refleje lo que yo soy como cristiano. Que mi negocio se refleje que yo tengo un carácter afable, que trato bien a mis empleados, que en todo, ¿sí? En todo debemos vivir en santidad. Santidad es lo opuesto a una vida en pecado. Si se entiende como amar a Dios con todo nuestro ser, obedecerle en todo y servirle esforzadamente. Entonces la santidad se entiende en que tú amas a Dios y por lo tanto te separas, te apartas para Él. Pero también la adoración a Dios debe proceder de un corazón puro y lleno de amor, santo de Dios. De igual forma, como nos dice Hebreos, que declara que la santidad es la condición para ver a Dios, que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero gracias a Dios que nosotros somos santos, no porque seamos lo mejor, sino porque Jesucristo nos revestió de su justicia. Y como Él ya nos hizo santos, ahora Él quiere que nos santifiquemos, que nos apartemos del mal. La santidad no es solamente una doctrina, sino que es el fundamento de una vida victoriosa, enriquecida por la presencia de Dios. Es vivir conforme a lo que Dios manda, conforme a como Cristo desea que vivamos todos los días de nuestra vida. Pero también la adoración agradable a Dios procede de una vida santa. Otra creo que se repitió. También adorar, para poder ser un buen adorador, adorar en privado y con el pueblo de Dios. Por eso es importante hacer nuestros devocionales, nuestras lecturas diarias, porque ahí estamos adorando personalmente a Dios, estamos ofreciendo nuestro día a día a Dios, estamos les diciendo: Señor, hoy ayúdame a no pecar contra ti, ayúdame a ser como tú quieres que sea, transfórmame, ve quitándome lo feo que tengo y hazme la mejor persona. Y como venimos llenos, cargados la batería, venimos ahora como congregacional a exaltar su nombre. Así como dice el Salmo 100, entren por sus puertas con acción de gracias. ¿Sí? Y como decía el Salmo que leímos la otra vez, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Muchos cristianos en nuestros días creen que pueden ser verdaderos adoradores sin la necesidad de congregarse en una iglesia. Muchas personas, muchos creyentes piensan eso, que pueden ser buenos adoradores a Dios si no se congregan en una iglesia. Muchos te argumentan, no, que hay puros hipócritas, otros argumentan que me cae mal tal persona, y entonces su corazón está contaminado. Y no hay aunque lo haga solo, no está adorando genuinamente a Dios. El orden, regularidad y disciplina de asistir a las reuniones son siempre impresiones de nuestra fidelidad personal. Se va a ver reflejado cuando alguien no adora de manera personal a Dios, no asistiendo a las reuniones, porque no se refleja, no hay ese deseo. ¿Por qué? Porque dentro de su uso personal o su entrega personal a Dios no está haciendo. Y obviamente menos ganas va a tener de poder asistir a las reuniones congregacionales. La adoración colectiva es mucho más rica si surge de una experiencia de encuentro diario intencional con Dios. Es intencional. Por eso nos cuesta intencional.
Tú te levantas todas las mañanas o dices, ¿sabes qué? Voy a empezar esta semana a hacer mis devocionales, pero hay cierto tiempo en que llega un desánimo y lo dejamos. Y todos nosotros nos ha pasado. Es algo que cuesta. Por eso es como un sacrificio también que ofrecemos a Dios. Pero estamos haciendo un sacrificio para someter nuestra voluntad a Dios, no un sacrificio externo. Y ese sacrificio nos va a llevar a poder adorar de verdad a Dios. También sirve a otros. ¿Cómo puede ser mejor adorador? Sirviendo a otros. Las palabras bíblicas de adoración y servicio derivan del mismo término. Ambas se usan en relación al servicio a Dios, ya sea en el templo como en la vida diaria. ¿Sí? Todos nosotros tenemos nuestros quehaceres domésticos y todo lo demás, pero hay algo que nos ha costado como iglesia: servir dentro de la congregación. Siempre no tenemos tiempo, y ese es el meollo del asunto de todos los años, las épocas y siglos de los siglos. Siempre ha habido ese problema: no tengo tiempo, ¿sí?, de servir en la iglesia. Nosotros batallamos mucho los que estamos al frente de la iglesia porque no tenemos mucho personal. Somos muy pocos los que estamos dando clases y hay muchos que necesitan aprender y nos cuesta trabajo atenderlos a todos. Y por eso a lo mejor el próximo año vamos a reclutar a otros. Y por eso preparen sus corazones. Por eso me interesaba que supiéramos qué es adoración a Dios, para que nos sometamos a Dios y sirvamos en nuestra congregación. Servir a otros. No se debe confundir el activismo con adoración. Muchas iglesias tienen muchísimas actividades y no se dan abasto. Todos los días hay actividades y eso se le llama activismo. Pero no se le debe confundir que estamos adorando a Dios. ¿Sí? El servicio sin relación personal con Cristo no es adoración. El apóstol Pablo advierte sobre el inútil de repartir todos los bienes, dar de comer al pobre y aún entregar el cuerpo en sacrificio si no hay amor. Es inútil también los que estamos aquí al frente. Si nosotros le echamos los kilos, estamos enseñando, estamos una y otra actividad, pero si no tenemos una entrega a Dios, es inútil. Si no lo estamos haciendo con amor, es inútil. ¿Por qué? Porque eso lo dice Pablo. Si no hay amor, no sirve de nada. En su afán por servir al Señor, hay personas que descuidan el amor a Él. Hay mucho activismo, como alguien me decía el otro día. A veces nosotros hacemos muchas cosas para Dios, pero no estamos con Dios. Jesús se refirió a esto al decir: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, el dedicar mucho tiempo al servicio a otros nunca debe sustituir la adoración a Dios. ¿Sí? Primero, tu devoción a Dios. Y la devoción va a salir el resultado del servicio. Entonces, ¿qué aprendimos? Ya vamos a terminar para que no se cansen. ¿Qué aprendimos esta mañana? Un estilo de vida de adoración consiste en una vida enfocada en Dios y en sus propósitos. Nuestra adoración debe estar enfocado en Dios y en sus propósitos. Pero también es una vida que cultiva una relación viva y personal con Jesucristo. Cultivar. ¿Qué es cultivar? Por ejemplo, el campesino todos los años a preparar la tierra y en la época de que ya llegan las lluvias a sembrar. Después de sembrar, a limpiar la hierba. Algunas partes le echan fertilizante para que crezca, otras partes fumigar para que no se lo coma la plaga. Lleva un cuidado, un esmero, ya que está un poco grandecito, si es milpa, a echarle tierra. Y algunos van otra vez a limpiar y así vigilarlo para que vaya creciendo y se dé su fruto. Eso es cultivar. ¿Sí? O los que tienen sus jardines, ¿no?, que siembran un chayote por ahí, lo tienen que cuidar para que crezca, regarlo para que dé su fruto. Cultivar. Igual manera, nosotros debemos cultivar nuestra relación con Dios.
Todos los días nos levantamos, voy a regar mi espiritualidad, voy a regar mi relación con Dios, voy a limpiarlo de las impurezas de la vida, de mi carácter, de todo eso. Entonces los verdaderos adoradores tienen una misión de servicio en su iglesia. Y ahí la pregunta, ¿eres un buen adorador? Su pueblo y nación, su pueblo donde vives, tu colonia, tu barrio, tu pueblo, nación, reflejando el carácter de Cristo y su señorío sobre sus vidas. El resultado del señorío de Cristo en nuestra vida se va a ver reflejado por todo lo que ya hemos dicho. El servicio, la entrega en tu ministerio, en todo, tu trabajo, tu familia, cómo te llevas con los demás. Todo esto es el reflejo de nuestra rendición a Dios. Recordemos que la palabra adoración es rendirse a Dios, inclinarse a Dios. Rendirse es un estilo de vida a Dios. Como decía el pastor Modesto, que es como si Dios te pusiera una pistola y tú dices, acá estoy, no sometiéndote, aunque Dios no nos pone una pistola, pero nosotros nos pide Dios voluntariamente que nos entreguemos a nuestro Dios. Ya se acabó, ¿verdad? Entonces el llamado para esta mañana es esto, que nuestra adoración de verdad sea un estilo de vida. No nos debemos conformar con solamente adorar a Dios congregacionalmente, sino en nuestra vida diaria, leyendo, aprendiendo más de Él. Y para que cuando lleguen los domingos no lleguemos desanimados, sino al contrario, bien fervientes para rendirle adoración a nuestro Dios. Por eso, mis amados hermanos, les invito que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser un verdadero adorador. Que sin duda nosotros hemos fallado, no hemos sido buenos adoradores, no nos hemos sometido al señorío de Cristo. Hay muchas cosas que hay en nuestra vida que deben cambiar, deben ser transformadas. Y decirle a nuestro Dios, desde lo más profundo en tu corazón, dile al Señor, Señor, tú me conoces, sabes cómo soy, pero yo te pido que tú transformes mi vida, que cambies todas estas cosas que hay en mi interior para poder rendirte de verdad adoración. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, por tu gran amor y fidelidad. Gracias, Padre Santo, porque tú nos hablas a través de este estudio, a través de tu palabra, Señor, que nos muestras que nosotros debemos rendirnos día a día a tu señorío, bendito Dios. Por eso te pedimos, Señor, como iglesia, como congregación, que nos ayudes a quitar todas esas impurezas en nuestra vida, a quitar todas esas cosas que estorban para rendirnos a ti. Ayúdanos, bendito Dios, transfórmanos más y más, pero ayúdanos, Señor, a apartarnos de todo lo que no es bueno, Señor, de todo lo que va en contra de tu carácter, de tu manera de ser, de tu naturaleza, Señor. Por favor, te lo pedimos como iglesia, ayúdanos a vivir como tú quieres, bendito Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a cantar, hermanos, este coro que se titula Te daré lo mejor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar este coro y ofrecerle lo mejor de nosotros a nuestro Dios. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada
adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Amén. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. En mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno. Tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia.
Ay, toda la tierra adorará, a tu nombre cantará, cantará a ti, Señor. Ay, toda la tierra adorará, a tu nombre cantará, cantará a ti, Señor. En tu nombre, oh Señor, todos se postrarán, confesarán que tú eres el Señor. Para gloria del Padre declaramos que tú eres Dios. Para gloria del Padre declaramos que tú eres Dios. 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 Para gloria del Padre declaramos que tú eres Dios. Para gloria del Padre declaramos que tú eres Dios. 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 En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Ve y proclámalo entre las naciones y da a conocer de su reino. Su pueblo sin temor proclama al Señor, y la tierra de su gloria llenará. En la tierra habrá conocimiento